Mis padres construyeron Manufacturas Garza de la nada. Papá fundó la empresa en 1989, fabricando piezas para equipos industriales en un almacén de 3.000 pies cuadrados. Mamá llevaba la contabilidad, trabajando desde la mesa de nuestra cocina mientras criaba a 3 hijos. Para cuando yo nací, una inesperada cuarta hija cuando mamá tenía 41 años, ya habían crecido hasta tener 15 empleados y 40 millones de pesos en ingresos anuales. Mis hermanos mayores se unieron todos al negocio. Daniel, el mayor con 42 años, dirigía las operaciones. Catalina, de 39, se encargaba de las ventas y el marketing. Miguel, de 37, gestionaba la logística y la distribución. Y luego estaba yo, de 29 años, la hija imprevista, la que no encajaba en el molde de los Garza. Siempre fuiste diferente, solía decir mamá, sin malicia, pero tampoco con especial calidez. Más introspectiva, menos ambiciosa. Lo que quería decir, menos interesada en el negocio familiar. Mostré interés una vez, a los 15 años. Le pregunté a papá si podía aprender sobre el proceso de fabricación. Me dio una palmada distraída en la cabeza. Qué bien, cariño. ¿Por qué no te centras en tus estudios? Tus hermanos y tu hermana ya se encargan del negocio. A los 17, sugerí un nuevo sistema de seguimiento de inventario después de leer sobre la optimización de la cadena de suministro. Papá sonrió con condescendencia. Llevamos 28 años haciendo esto. Creo que sabemos lo que funciona. Para la universidad, ya había dejado de intentarlo. Estudié Economía y Finanzas en el TEC de Monterrey, pagado con becas y préstamos estudiantiles porque el negocio necesitaba capital más de lo que yo necesitaba ayuda con la matrícula. Mis hermanos tuvieron su educación totalmente financiada, pero a mí me dijeron que de todos modos yo era más inclinada a lo académico, y que debía apreciar la experiencia de forjar el carácter a través de la independencia financiera. Me gradué con 1.7 millones de pesos de deuda y una oferta de trabajo de McKinsey y Company en Ciudad de México. Mi familia no asistió a la graduación. Había una reunión con un cliente importante ese fin de semana que requería la presencia de todo el equipo. Lo entiendes, me había dicho mamá por teléfono. El negocio tiene que ser lo primero. De todas formas, lo estás haciendo genial por tu cuenta. Lo entendí perfectamente. En McKinsey, me especialicé en reestructuración operativa y estrategia de inversión. Se me daba bien, excepcionalmente bien. Podía mirar los estados financieros de una empresa y ver exactamente dónde estaban perdiendo dinero, dónde existían oportunidades, cómo optimizar todo, desde las cadenas de suministro hasta la asignación de capital. A los 24, era asociada senior. A los 26, me hicieron socia, la más joven en la historia de la oficina de Ciudad de México. Mi paquete de compensación incluía participación en los beneficios y participaciones en varias empresas. Invertí de forma agresiva, cuidadosa y estratégica. Mi familia nunca me preguntó por mi trabajo. Cuando volvía a casa por vacaciones, las conversaciones giraban enteramente en torno a Manufacturas Garza, cifras de producción, contratos con clientes, planes de expansión, desafíos del sector. ¿Cómo va eso de la consultoría?, preguntaba papá de vez en cuando, con la atención ya puesta en la presentación de Daniel sobre los resultados del tercer trimestre. Va bien. Sigo viajando mucho. Ese era todo su interés. Lo que él no sabía, a los 28 años había acumulado 940 millones de pesos en activos personales gracias a inversiones cuidadosas y un ahorro agresivo. Vivía en un modesto apartamento de un dormitorio en La Condesa, conducía un Subaru de 6 años y compraba ropa en Nordstrom Rack. Mi familia asumía que me iba bien, significara lo que significara eso para alguien en consultoría. Debe de ser agradable tener un trabajo estable, dijo Catalina una vez, con un tono que sugería que, estable, significaba, mediocre. No todo el mundo tiene estómago para ser dueño de un negocio. No hay nada de qué avergonzarse por ser una empleada. Yo sonreí y no dije nada. En 2020, todo cambió. La pandemia golpeó duramente al sector manufacturero. Manufacturas Garza perdió 3 clientes importantes en 2 meses. Los ingresos cayeron un 47%. Sus líneas de crédito, ya muy ajustadas por una expansión a una segunda instalación, de repente se vieron sobrepasadas. Estaban quemando sus reservas de efectivo a un ritmo insostenible.
Para mayo de 2020, estaban a 60 días de la insolvencia. Miguel me llamó. La primera vez que me llamaba en 2 años. Maya, estamos en problemas. Problemas serios. Puede que el negocio no sobreviva a esto. ¿Qué tan grave? Necesitamos 300 millones de pesos solo para aguantar los próximos 6 meses. Los bancos no nos van a dar más crédito. Nuestros inversores actuales se están retirando. Su voz se quebró. Papá está hablando de declararse en bancarrota. ¿Qué necesitas de mí? La pausa fue larga. ¿Podrías? ¿Tienes quizás 200.000 pesos que pudiéramos pedir prestados? Solo temporalmente. Sé que es mucho, pero... 200.000 pesos para salvar una empresa que generaba 680 millones de pesos anuales antes de la crisis. Como pedir calderilla. No tengo esa cantidad líquida ahora mismo, mentí. Pero déjame hacer algunas llamadas. Conozco a gente en capital privado. ¿De verdad? Eso sería increíble. Estamos desesperados, Maya. Colgué y pasé el fin de semana analizando los estados financieros de Manufacturas Garza. Miguel me lo había enviado todo, lo suficientemente desesperado como para pasar por alto que su hermana pequeña probablemente no podría ayudar de todos modos. La empresa tenía dificultades, pero los fundamentos eran sólidos, buenas relaciones con los clientes, una reputación sólida, productos de calidad. El problema era el flujo de caja y el apalancamiento, no el modelo de negocio principal. Con una inyección de capital adecuada y una reestructuración estratégica, no solo podrían sobrevivir, sino prosperar. Redacté una propuesta de inversión a través de una firma de capital privado con la que había estado consultando, Capital Meridiano. La estructuré cuidadosamente, 600 millones de pesos de inyección de capital a cambio del 51% de las acciones y 3 de los 5 puestos en el Consejo de Administración. La familia conservaría el control operativo y salarios generosos, pero todas las decisiones estratégicas importantes requerirían la aprobación del Consejo. Mi aprobación, aunque ellos nunca lo sabrían. Capital Meridiano era mi entidad. La había establecido 2 años antes como un vehículo de inversión personal, con el nombre de la calle donde crecí. Nada que me conectara obviamente. Dirección diferente, estructura corporativa, capas de separación legal. Se lo presenté a Miguel como, inversores que conozco por mi trabajo. La familia estaba encantada. Salvados de la bancarrota, capaces de seguir dirigiendo el negocio, cediendo solo una parte de las acciones a inversores anónimos que probablemente se mantendrían al margen. Papá lo anunció en una cena familiar en junio de 2020. Encontramos capital. Maya nos conectó con unos inversores que creen en nuestra visión. Vamos a superar esto. Todos lo felicitaron por su perspicacia empresarial para navegar la crisis. Catalina elogió sus habilidades de negociación. Daniel brindó por el liderazgo de papá en tiempos imposibles. Yo me senté al final de la mesa, comiendo mi pollo en silencio, sin decir nada. Gracias por la presentación, me dijo mamá, con un tono cálidamente condescendiente. Es bueno que tus contactos de consultoría hayan servido de algo. Ves, tu trabajo puede ser útil aunque no estés en el negocio familiar. Encantada de ayudar, respondí simplemente. Durante los siguientes 3 años, observé a través de las reuniones trimestrales del Consejo y los informes financieros. La empresa se estabilizó rápidamente. Para el cuarto trimestre de 2020, volvían a ser rentables. A mediados de 2021, habían superado los ingresos previos a la pandemia. Para 2023, alcanzaban los 1,040 millones de pesos anuales con márgenes saludables. Mi familia atribuía todo esto a su brillante gestión, la visión estratégica de papá, la excelencia operativa de Daniel, la destreza en ventas de Catalina, la optimización logística de Miguel. Las reuniones trimestrales del Consejo se celebraban de forma remota, lo que significaba que yo participaba a través de mi abogado como representante de Capital Meridiano. La familia trataba con él, no conmigo. Pensaban que yo seguía siendo solo Maya, la consultora, completamente ignorantes de que en realidad yo revisaba cada decisión que tomaban. Contrataron a 12 nuevos empleados sin la aprobación del Consejo. Una violación menor, pero lo dejé pasar. Se subieron el sueldo un 18%, también sin la aprobación del Consejo. Tomé nota,
Pero no interferí. Compraron nuevos vehículos de empresa, un BMW para papá, un Mercedes para Catalina y un Audi para Daniel. Registrados como coches de empresa, pero usados principalmente a nivel personal. Otra violación, pero todavía dentro de parámetros aceptables. Luego empezaron a planificar una gran expansión sin consultar al Consejo, un proyecto de 440 millones de pesos para construir una tercera instalación en Querétaro. Llevaban 6 meses negociando, ya habían pagado un depósito de 40 millones de pesos y firmado contratos preliminares. La primera reunión del Consejo donde se mencionó fue 2 semanas antes de que planeasen empezar las obras. Mi abogado me llamó. Están avanzando con un proyecto de capital importante sin la autorización del Consejo. Es una clara violación del acuerdo de inversión. ¿Qué dicen cuando les planteas tus preocupaciones? Daniel dice que no necesitan la aprobación del Consejo para decisiones operativas. Catalina insiste en que solo nos están informando como una cortesía. Tu padre afirma que lleva 34 años dirigiendo esta empresa y sabe lo que hace. Entienden que el Consejo tiene la autoridad final sobre gastos superiores a 100 millones de pesos. No parece que piensen que eso se aplica a ellos. Están tratando el acuerdo de inversión como una sugerencia. Revisé los detalles del proyecto de Querétaro. Las finanzas eran dudosas, proyecciones demasiado optimistas, investigación de mercado inadecuada, un plazo de retorno de la inversión poco claro. Estaban tomando una decisión emocional, no una de negocios. Convoca una reunión presencial del Consejo, le dije a mi abogado. Asistiré en persona. Nunca has asistido en persona. Las cosas están cambiando. Fíjala para la próxima semana. No les digas que voy a ir. Solo di que Capital Meridiano tendrá un representante presente para la votación. No les va a gustar. No tienen por qué gustarles. Tienen que cumplirlo. La reunión del Consejo se programó para el jueves a las 2 de la tarde en la sede de Manufacturas Garza, un edificio que había visitado exactamente 3 veces en 9 años. Siempre como la hija de papá, nunca como su accionista mayoritaria. Llegué a la 1:45 de la tarde, con un traje de Tom Ford, un maletín de Celine, con el aspecto exacto de la ejecutiva de capital privado que realmente era, pero que nunca les había mostrado. Mantuve las gafas de sol puestas mientras cruzaba el vestíbulo. La recepcionista, nueva desde mi última visita, levantó la vista. ¿Puedo ayudarla? Reunión del Consejo, sala de conferencias A. Soy de Capital Meridiano. Me indicó el camino por el pasillo. La puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Podía oír voces dentro, el profundo barítono de papá, la risa segura de Catalina, las explicaciones firmes de Daniel. Empujé la puerta. 4 rostros se giraron hacia mí, papá, Daniel, Catalina, Miguel, además de mi abogado, Jaime Robles, que controlaba su expresión con cuidado. Maya, parpadeó Catalina. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para la reunión del Consejo. Esta es una reunión de negocios, dijo Daniel lentamente, para asuntos reales de la empresa. ¿Necesitabas algo más? Estoy aquí para la reunión del Consejo, repetí, tomando asiento en la mesa. Empezamos. Papá parecía confundido. Cariño, esto es sobre la expansión de Querétaro. Asuntos corporativos muy técnicos. Probablemente no te resultaría interesante. Al contrario, me resulta extremadamente interesante. Un proyecto de capital de 440 millones de pesos sin la aprobación del Consejo viola la sección 7.3 de vuestro acuerdo de inversión. Silencio. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo sabes sobre nuestro acuerdo de inversión? Me quité las gafas de sol y lo miré a los ojos. Lo he leído con mucho cuidado. Jaime, se giró papá hacia mi abogado. ¿Podemos empezar? No estoy seguro de por qué Maya está aquí, pero tenemos asuntos importantes. La señorita Garza está aquí en su calidad de representante principal de Capital Meridiano, dijo Jaime formalmente. La sala se quedó en silencio. Eso no tiene gracia, dijo Catalina finalmente. Abrí mi maletín, saqué un documento y lo deslicé sobre la mesa. Estructura corporativa de Capital Meridiano. Fíjense en la accionista principal y directora ejecutiva. Papá lo cogió,
sus manos empezaban a temblar. Sus ojos recorrieron la página y se detuvieron. Aquí dice, Maya Garza, 100% de participación accionaria, directora ejecutiva, presidenta del Consejo de Administración. ¿Correcto? Esto es una broma, dijo Daniel, pero su voz vaciló. Deslicé otro documento sobre la mesa. Acuerdo de inversión firmado en junio de 2020. 600 millones de pesos de inyección de capital a cambio del 51% de las acciones de Manufacturas Garza. Fíjense en la firma en nombre de Capital Meridiano. Mi firma. Mi nombre legal completo. Catalina lo agarró, lo leyó y me miró con un horror creciente. Tú. Tú eres la inversora. Soy la accionista mayoritaria. Sí. Y esta reunión del Consejo es para discutir vuestra expansión no autorizada en Querétaro. Como, la voz de Miguel era apenas un susurro. ¿De dónde sacaste 600 millones de pesos? Me los gané. Con mi asunto de la consultoría, del que nunca preguntasteis. La cara de papá se había puesto roja. Nos has estado mintiendo durante 3 años. No he mentido ni una sola vez. Simplemente no ofrecí información por la que nunca preguntasteis. Asumisteis que apenas llegaba a fin de mes en la consultoría. Esa suposición fue vuestra, no mía. Dejaste que pensáramos. Dejé que pensarais lo que quisisteis pensar. Igual que vosotros me dejasteis pensar que no era lo suficientemente importante como para financiar mi educación universitaria, o para asistir a mi graduación, o para incluirme en las discusiones de negocios. Todo el mundo hace suposiciones. Jaime se aclaró la garganta. Quizás deberíamos abordar el proyecto de Querétaro. Sí, dije enérgicamente. La expansión de 440 millones de pesos que habéis planeado sin autorización del Consejo. Explicadme las proyecciones. Daniel, todavía en shock, abrió mecánicamente su presentación. Repasó las cifras, el análisis de mercado, el cronograma. Escuché durante 20 minutos y luego levanté la mano. Tu análisis de mercado se basa en datos de 2019. Tu evaluación de la competencia ignora a 3 nuevos fabricantes que abrieron en el Bajío desde 2021. Tus proyecciones de costes laborales están un 22% por debajo de las tarifas actuales del mercado, y tu cronograma asume aprobaciones de permisos en 90 días cuando el promedio en Querétaro es de 6 meses. ¿Cómo sabes? Porque soy buena en mi trabajo. Este proyecto, tal como está estructurado, perderá dinero. Un mínimo de 80 millones de pesos en los 2 primeros años, posiblemente más. No entiendes nuestra industria, dijo papá, recuperando la voz. Llevamos 34 años en la fabricación. Y yo llevo 8 años reestructurando operaciones de fabricación. He asesorado en 47 proyectos exactamente como este. 31 tuvieron éxito, 16 fracasaron. Este, tal como está planeado, fracasaría. Catalina se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Cancelarlo? No. Reestructurarlo. Una instalación inicial más pequeña, expansión por fases, una estrategia laboral revisada, contratos de proveedores actualizados. Tengo una propuesta revisada que hace que este proyecto sea viable. Deslicé una presentación sobre la mesa. 40 páginas de análisis detallado, proyecciones revisadas, cronograma de implementación. La había preparado en 3 días. Leyeron en silencio. Esto funcionaría, admitió Daniel finalmente. Es más conservador, pero las cifras son sólidas. También costaría 280 millones de pesos, no 440, añadí, lo que significa que podemos financiarlo sin recaudar capital adicional. ¿Y el depósito que ya pagamos?, preguntó Miguel. ¿En un sitio preliminar que está sobrevalorado en 26 millones de pesos? Consideradlo una lección. He identificado 3 ubicaciones mejores. Podemos perder el depósito y aún así salir ganando. Papá se quedó mirando la propuesta. Hiciste esto en 3 días. Me dedico a esto profesionalmente. Esto es lo que he estado haciendo mientras pensabais que hacía presentaciones de PowerPoint para clientes corporativos. ¿Cuánto ganas?, preguntó Catalina sin rodeos. El año pasado,
175 millones de pesos. Este año va camino de los 220 millones. La cifra cayó como un golpe físico. Eso es más que todo el equipo directivo junto, dijo Miguel débilmente. Sí. ¿Por qué no nos lo dijiste? La voz de mamá vino desde la puerta. No me había dado cuenta de que había llegado. Estaba paralizada, mirándome como si fuera una extraña. ¿Por qué lo haría? Nunca preguntasteis. Nunca mostrasteis interés en mi trabajo más allá de, ¿cómo va eso de la consultoría? Asumisteis que, en el mejor de los casos, era mediocre, probablemente luchando en mi caro apartamento de Ciudad de México, ganando quizás 2 millones de pesos al año si tenía suerte. Habríamos estado orgullosos, dijo mamá. ¿Lo habríais estado? ¿O os habría incomodado que vuestra hija, imprevista, tuviera más éxito que vuestros hijos de oro? El silencio respondió. El proyecto de Querétaro, dije, volviendo al negocio. Votamos ahora. Todos a favor de la propuesta revisada. Jaime levantó la mano de inmediato. Representaba mi 51% de participación mayoritaria. Levanté mi propia mano. Son 3 de los 5 puestos del Consejo. La moción se aprueba. El proyecto sigue adelante bajo la estructura revisada. Espera, dijo papá. ¿No tenemos voz y voto? Teníais voz y voto. Elegisteis no ejercerla por los canales adecuados presentando el proyecto al Consejo antes de asumir compromisos. Ahora el Consejo está ejerciendo su autoridad. Esta es nuestra empresa, dijo Catalina, pero sin vehemencia. Parecía aturdida. 49% vuestra, 51% mía. Así es como funciona la participación mayoritaria. Vas a apoderarte de todo, dijo Daniel. Controlar todas nuestras decisiones. No. Voy a hacer lo que he estado haciendo durante 3 años, proporcionar capital, supervisión estratégica y aprobación en decisiones importantes. Vosotros seguiréis dirigiendo las operaciones diarias. Pero esta fantasía en la que sois dueños independientes que casualmente tienen inversores silenciosos, se acaba ahora. ¿Por un solo error?, preguntó Miguel. Por 3 años de errores que he estado monitoreando y permitiendo porque no eran catastróficos, las contrataciones no autorizadas, la compensación ejecutiva excesiva, el uso personal de los vehículos de la empresa, los gastos de viaje que eran un 40% personales. Lo he visto todo. El rostro de papá pasó del rojo al blanco. Lo dejé pasar porque la empresa funcionaba bien y las violaciones eran técnicamente menores. Pero el proyecto de Querétaro cruzó una línea. Estabais a punto de tirar 440 millones de pesos en una expansión mal planificada porque no queríais pedir permiso a inversores anónimos. ¿Qué quieres?, preguntó papá, con la voz vencida. Cumplimiento. Respeto por la estructura de inversión. Reconocimiento de que no soy vuestra hija jugando a los negocios. Soy vuestra accionista mayoritaria que os salvó de la bancarrota. Habríamos encontrado otros inversores, dijo Catalina débilmente. Lo intentasteis durante 3 meses en 2020. Todos os rechazaron. Yo era vuestra última opción, y ni siquiera sabíais que era yo. La verdad de esa afirmación se asentó en la sala. El proyecto de Querétaro sigue adelante bajo el plan revisado, continué. Pero habrá cambios para evitar futuras violaciones. Reuniones mensuales del Consejo en lugar de trimestrales. Todos los gastos superiores a 1 millón de pesos requerirán aprobación previa. La compensación ejecutiva estará ligada a métricas de rendimiento. Y los vehículos de la empresa se usarán realmente para asuntos de la empresa o se comprarán a título personal. Nos estás castigando, dijo Daniel. Estoy implementando una gobernanza corporativa estándar que debería haber existido desde el primer día. Son estructuras normales para cualquier empresa con inversores externos. Pero tú no eres externa, dijo mamá en voz baja. Eres de la familia. ¿Lo soy? Porque durante 29 años, he sido el miembro de la familia al que apenas incluíais. La que no merecía que le financiaran la universidad. Aquella cuya carrera era, agradable, pero no lo suficientemente interesante como para preguntar. La que no encajaba en el molde de los Garza. Eso no es justo, protestó Catalina. Tampoco lo fue asumir que no tenía nada que ofrecer.
Tampoco lo fue descartar mi sugerencia sobre los sistemas de inventario a los 17. Tampoco lo fue faltar a mi graduación porque el negocio era lo primero. Tampoco lo fue llamarme estable en lugar de exitosa, porque no me uní a la empresa familiar. Nadie tuvo una respuesta. Me puse de pie, recogiendo mis cosas. Jaime enviará la propuesta revisada de Querétaro y la nueva estructura de gobernanza mañana por la mañana. Nos reuniremos mensualmente, el primer jueves a las 10 de la mañana. La asistencia es obligatoria para todos los miembros del consejo y el equipo ejecutivo. Espera, dijo papá. Solo espera. Podemos hablar de esto como una familia. Estamos hablando de ello. En una reunión del consejo, que es el lugar apropiado para discutir asuntos de la empresa. Quiero decir, hablar de verdad. No así. No tan formal y frío. Lo miré durante un largo momento. Tienes otros 3 hijos en esta sala. Habla con ellos sobre cómo se siente que tus contribuciones sean ignoradas. Estoy segura de que no pueden identificarse, pero quizás lo intenten. Caminé hacia la puerta. Maya, por favor. La voz de mamá me detuvo. No lo sabíamos. No lo entendíamos. Si lo hubiéramos sabido. Si lo hubierais sabido, ¿me habríais tratado de manera diferente? ¿O habríais resentido que vuestro bebé accidental y tardío tuviera más éxito que vuestros hijos planeados? Su rostro se contrajo. Os veré el jueves, dije, y salí. El viaje de vuelta a Ciudad de México me dio 3 horas para pensar en la familia, el poder y el peso de ser subestimada durante toda una vida. Llamaron, todos ellos, docenas de veces durante la semana siguiente. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Los mensajes de papá evolucionaron de confusos a enfadados y a suplicantes. Nos debes una conversación. Esto es ridículo. Estás destrozando a esta familia. Por favor, Maya, solo háblanos. Los mensajes de Catalina eran defensivos. Estás siendo vengativa. Esto no es sobre negocios, es sobre venganza. Cometimos errores, pero esto es excesivo. Los de Daniel eran analíticos. Podemos resolver esto. Busquemos un compromiso. Debe haber una manera de reestructurar esto que funcione para todos. Los de Miguel fueron los más honestos. Lo siento. Estuvimos equivocados en todo. Por favor, no destruyas lo que papá construyó. No respondí a ninguno de ellos. El jueves por la mañana, llegué a Manufacturas Garza a las 9:45. La recepcionista me reconoció esta vez. Señorita Garza, la están esperando en la sala de conferencias. Todo el equipo ejecutivo estaba presente, 15 minutos antes. Todos parecían haber perdido el sueño. Tomé mi asiento en la cabecera de la mesa, ya no el asiento de papá, sino el mío como presidenta del consejo. Empecemos. Daniel, informe de operaciones. La reunión duró 3 horas. Hice preguntas detalladas sobre cada departamento, desafié cada suposición, señalé ineficiencias que habían pasado por alto. Demostré exactamente cuánto sabía sobre su negocio, más que ellos en muchas áreas. Al final, habían aceptado mi estructura organizativa revisada, los nuevos procesos de aprobación y el modelo de compensación basado en el rendimiento. Una cosa más, dije al concluir. Dinámicas familiares. Todos se tensaron. Esto no cambia fuera de la oficina. Sigo siendo vuestra hija, vuestra hermana. Pero aquí, en este edificio, soy la accionista mayoritaria y la presidenta del consejo. Esos roles no entran en conflicto a menos que vosotros hagáis que entren en conflicto. ¿Cómo hacemos que esto funcione?, preguntó papá en voz baja. Reconociendo la realidad. No soy la hija menor de bajo rendimiento. Nunca lo fui. Fui la que subestimasteis tan completamente que terminé siendo dueña de vuestra empresa sin que os dierais cuenta. Lo sentimos, dijo mamá. De verdad, profundamente, lo sentimos. ¿Sentís haberos equivocado o sentís cómo me tratasteis? Ambas cosas, dijo, y su voz tembló. Ambas, Maya. Los miré a cada uno de ellos. Esto es lo que sucede ahora. El negocio opera bajo una gobernanza corporativa adecuada.
Vosotros continuáis dirigiendo las operaciones. Yo proporciono supervisión estratégica. Nos reunimos mensualmente, mantenemos una estructura de consejo adecuada, seguimos los procedimientos establecidos, y nadie hace bromas sobre mí, asunto de la consultoría, o mí, y trabajo estable, o trata mi carrera como un pasatiempo bonito. De acuerdo, dijo papá de inmediato. Fuera de la oficina, somos familia. Pero eso significa familia de verdad, donde mis logros importan tanto como los de los demás. Donde vale la pena asistir a mi graduación. Donde mi trabajo es lo suficientemente interesante como para preguntar. Donde no soy una idea de última hora o una decepción por no unirme al negocio familiar. Nunca fuiste una decepción, dijo Catalina. Siempre fui una decepción. Sed honestos. La hija que no quería trabajar con papá, que estudió finanzas en lugar de ingeniería, que se mudó a Ciudad de México en lugar de quedarse cerca. No encajaba en vuestra visión de unidad familiar. No pudo negarlo. Pero aquí está la cosa, continué. Construí algo más grande que cualquiera de vosotros mientras no prestabais atención. Salvé vuestra empresa cuando no teníais a dónde acudir. He estado protegiendo vuestro negocio durante 3 años mientras pensabais que hacía presentaciones de PowerPoint. Y lo hice todo sin pedir reconocimiento, sin exigir aprecio, sin que se tratara de ego. ¿Por qué?, preguntó Miguel. ¿Por qué salvarnos si te tratamos tan mal? Porque seguís siendo mi familia. Porque podía. Tenía los recursos y la experiencia que necesitabais. Y a pesar de todo, no quería ver a papá perder el trabajo de su vida. Aunque no lo mereciéramos, dijo Daniel en voz baja. El merecimiento no tiene nada que ver. Fue la decisión de negocios correcta. Fundamentos sólidos, problemas solucionables, un camino claro hacia la rentabilidad. El hecho de que fuera familia era secundario. Papá me miró con algo parecido al asombro. ¿Cuándo te convertiste en esta persona? Siempre he sido esta persona. Simplemente nunca mirasteis lo suficientemente de cerca para verlo. La reunión terminó. Mientras todos salían, papá se quedó atrás. Maya, dijo. Te fallé como padre, como mentor. Estaba tan centrado en construir algo con Daniel, Catalina y Miguel que nunca vi lo que tú estabas construyendo por tu cuenta. No, no lo viste. Pero no podemos cambiar el pasado. ¿Podemos cambiar el futuro? Lo consideré. Quizás. ¿Lo dices en serio? ¿O es solo el miedo a perder tu empresa lo que habla? No lo es. Estoy orgulloso de ti. Debería haber estado orgulloso de ti todo este tiempo, pero estoy orgulloso de ti ahora. De lo que has construido, de en quién te has convertido. ¿Es extraordinario? Gracias, dije, y lo decía en serio. ¿Vendrás a cenar el domingo? Cena familiar. No de negocios. Solo nosotros. ¿Habrá un plan de asientos? Sonrió con tristeza. Puedes sentarte donde quieras. Entonces allí estaré. La cena del domingo fue incómoda pero genuina. Preguntaron sobre mi trabajo. Preguntaron de verdad, queriendo detalles reales. Les hablé de mis proyectos, mis estrategias, mi progresión profesional. Catalina escuchó con un respeto a regañadientes. ¿Te hicieron socia a los 26? Eso es una locura. Es lo que pasa cuando eres buena en tu trabajo y no tienes conexiones familiares en las que apoyarte. Hizo una mueca, pero asintió. Daniel preguntó sobre mi estrategia de inversión. Le expliqué la teoría de carteras, la evaluación de riesgos, el análisis de mercado. Tomó notas. Miguel quería saber sobre mi vida en Ciudad de México. Le hablé de mi apartamento, mis amigos, mi existencia sorprendentemente normal para alguien con un patrimonio de 3,120 millones de pesos. ¿Tu patrimonio es de cuánto? Papá se atragantó con el vino. 120 millones de pesos. Bueno, 3,140 millones al cierre del mercado del viernes. La cifra quedó suspendida en el aire. Y conduces un Subaru, dijo Catalina lentamente. Es fiable y eficiente. ¿Por qué conduciría otra cosa? Porque puedes permitirte literal y cualquier cosa. Permitirse algo y necesitarlo son cosas diferentes.
Aprendí eso viendo cómo el negocio casi colapsa porque os expandisteis demasiado rápido y quemasteis efectivo en cosas no esenciales. Papá asintió lentamente. Buen punto. La cena terminó con un tentativo nuevo entendimiento. No perdón, eso llevaría tiempo, sino reconocimiento, la aceptación, el comienzo de verme de verdad. 6 meses después, la instalación de Querétaro abrió bajo el plan revisado, dentro del presupuesto, a tiempo, rentable en 4 meses. Manufacturas Garza alcanzó los 1,220 millones de pesos en ingresos ese año. La compensación ejecutiva aumentó, pero ahora estaba ligada a métricas de rendimiento que realmente importaban. Asistí a las reuniones mensuales del consejo, proporcioné orientación estratégica y desafié suposiciones, pero les dejé dirigir las operaciones, tomar decisiones tácticas y liderar a sus equipos. En las reuniones familiares, me incluían en las discusiones de negocios no por cortesía, sino como la persona con el control mayoritario y la experiencia estratégica. Maya, ¿qué piensas de la oportunidad de Jalisco?, preguntaba papá. Yo daba mi análisis. A veces estaban de acuerdo. A veces debatíamos. Pero escuchaban. Un año después de la revelación, Catalina llamó. Quiero disculparme. Disculparme de verdad. No solo decir, lo siento, porque eres la dueña de la empresa. Te escucho. Te tratamos terriblemente durante toda tu vida. Te hicimos sentir inferior, como si no importaras, como si tu camino fuera inferior al nuestro. Y la peor parte es que no lo hicimos con malicia. Simplemente lo creíamos de verdad. Pensábamos que nuestro camino era el único y que cualquier otra cosa era conformarse. ¿Eso es honesto? Yo fui especialmente cruel. Todos esos comentarios sobre trabajos estables, sobre ser una empleada, sobre no tener estómago para ser dueña de un negocio. Estaba tan segura de mi superioridad que nunca consideré que pudiera estar equivocada. No eras superior. Solo tenías una plataforma más ruidosa. Lo sé ahora. Y lo siento. Genuina, profundamente, lo siento. Gracias, dije. Eso realmente significa algo. 2 años después de la revelación, papá me pidió que asumiera el cargo de directora ejecutiva. Eres mejor en esto que cualquiera de nosotros, dijo simplemente. La empresa ha prosperado bajo tu dirección estratégica. Deberías liderarla oficialmente. No quiero ser directora ejecutiva. Parecía sorprendido. ¿Por qué no? Porque tengo mi propia carrera que amo. No me interesa dirigir operaciones. Me interesa la inversión estratégica. En eso soy buena, es lo que disfruto. Necesitáis un operador, no un estratega, en el puesto de director ejecutivo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Contratar a una directora ejecutiva profesional. Alguien con experiencia en fabricación y excelencia operativa. Mantened a Daniel como director de operaciones, a Catalina como directora de ventas y a Miguel como jefe de logística, pero traed experiencia externa para el puesto principal. ¿Estarías de acuerdo con eso? Lo preferiría. Soy la presidenta del consejo y la accionista mayoritaria. Ahí es donde aporto valor, gobernanza y estrategia, no en las operaciones diarias. Contratamos a Adriana Solís, una veterana de la fabricación con 20 años de experiencia. Era brillante, decidida y completamente inmune a las dinámicas familiares. Manufacturas Garza alcanzó los 1,560 millones de pesos en ingresos en su primer año, 1,880 millones en el segundo. Mi familia aprendió a operar dentro de una estructura corporativa adecuada. Aprendieron que la experiencia importa más que el linaje. Aprendieron que la hija silenciosa a la que ignoraron durante 29 años era la razón por la que todavía tenían un negocio. Y yo aprendí que a veces la mejor venganza no es la destrucción. Es tener tanto éxito que todos tienen que reconocer que estaban equivocados. Es salvar a las personas que te ignoraron y luego hacer que trabajen dentro de las estructuras que tú controlas. Es demostrar tu valía de forma tan innegable que no pueden justificarla, minimizarla o fingir que no existe. 3 años después de esa reunión del consejo, estaba sentada en la cena de acción de gracias en casa de mis padres. La mesa estaba llena, 32 personas de 3 generaciones. Papá se levantó para hacer un brindis. Quiero reconocer a alguien especial. A Maya, nuestra hija menor,
a quien no supe apreciar durante la mayor parte de su vida. Quien construyó una carrera extraordinaria mientras no prestábamos atención. Quien salvó el negocio familiar cuando no teníamos a dónde acudir. Quien nos ha enseñado que el éxito viene en muchas formas, y que a veces la persona más callada de la sala es la más poderosa. Todos levantaron sus copas. Sonreí, acepté el reconocimiento y pensé en la niña que se sentaba fuera del despacho de papá a los 7 años, queriendo aprender sobre negocios y a la que le decían que era demasiado complicado. Aprendió de todos modos. Aprendió también que terminó siendo dueña del negocio, controlando todo el futuro financiero de la familia, respetada, reconocida y, por fin, finalmente vista. Resultó que mi calderilla eran 600 millones de pesos que salvaron toda su empresa. Resultó que sus verdaderos inversores era yo todo el tiempo. Resultó que la hija que ignoraron era la única razón por la que todavía tenían algo desde donde ignorarla. Eso no es ironía. Es justicia. Y a veces, la justicia es simplemente dejar que la gente descubra que sus suposiciones estaban equivocadas, que sus desprecios fueron miopes y que la persona que subestimaron era la que tenía todo el poder. No necesité destruirlos. Solo necesité que por fin me vieran con claridad. Ahora lo hacían.